Apaguemos micrófonos los que no. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos hoy nuevamente como miércoles en el conversatorio en el que nos reunimos para que aprendamos todos. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es el de cuidados paliativos, que es un tema relativamente nuevo para la Red Latinoamericana de Cuidadores, que no hemos profundizado y a partir de hoy vamos a comenzar a trabajar. Los que han hecho el curso de cuidador de adulto mayor saben que la nueva versión del curso, uno de los temas nuevos que tiene es este, que es muy importante para ser un cuidador integral. Hoy nos acompañan nuevamente Cristian Méndez desde Costa Rica, la segunda ciudad de Costa Rica, en Cartago. Hace 8 días nos acompañó y ustedes ya saben la calidad de conferencista que es. Está Gloria Carrión desde Ecuador, que también nos está acompañando en la red ya hace un tiempo. Es la directora de la red en Ecuador y ha hecho que en Ecuador la red crezca en estos tiempos que hemos trabajado con ella bastante, cosa que le agradecemos. Está Cristian Riel, lo conocen aún más, excelente conferencista. Sus posiciones son claras, que todos entendemos, nos ubican la problemática de los cuidadores, lo que tenemos día a día que trabajar. Por eso, Cristian, te lo digo aquí públicamente, te lo agradecemos mucho. Y también nos acompaña de una vez, hoy la primera vez, Claudia Rodríguez desde Colombia, que ella es la coordinadora académica de la red, que nos va a comenzar a acompañar en algunos de estos que vamos a trabajar. Entonces, para darle más largas a esto, entonces, por favor, la persona que nos va a contextualizar en el tema y va a arrancar es Cristian. Entonces, Cristian, el público es tuyo. Grabo el micrófono. Ahora sí. Bueno, tengan todos ustedes buenas noches. La verdad es un placer para mí poder compartir este espacio de aprendizaje, de compartir no solamente conocimientos, sino experiencias, ¿no? Entonces, el tema que vamos a llevar adelante hoy son los cuidados paliativos, ¿no? Vamos a tratar de desglosar este tema, vamos a poder tratar de compartir información desde un panorama amplio, ¿no? Y para esto tenemos que entender que los cuidados paliativos se refieren más que todo a una perspectiva global, ¿no? A una perspectiva activa que comprende la atención de los aspectos físicos, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales de la persona que está en una situación crónica, ¿no? En una situación en la que le han dado un diagnóstico terminal, tal vez, como es el caso del cáncer, ¿no? Donde los cuidados paliativos tienen más que todo por objetivo principal alcanzar el bienestar, ¿no? Lograr una relativa estabilidad biopsicosocial en el paciente, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a poder lograr esto? ¿Se necesitará de un cuidador solamente? ¿Se necesitará tal vez de un médico, de un psicólogo, de una enfermera? Entonces, la respuesta es no, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario el que tenemos que realizar, ¿no? Es un trabajo conjunto el que tenemos que llevar adelante. Y hay todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que va desde los familiares, los cuidadores, profesionales sanitarios como los médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, tal vez fisioterapeutas y demás profesionales del área que van a poder coadyuvar en el restablecimiento del paciente, ¿no? Y para alcanzar esto hay algunos aspectos que sí tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Muchas veces pensamos que la intervención del paciente tiene que ser una vez que se le da el diagnóstico, ¿no? Particularmente yo discrepo, ya vamos a poder compartir con todos los ponentes con los que estamos participando ahora, para poder establecer desde dónde empiezan los cuidados paliativos, ¿no? Y es una pregunta que quiero hacerles de manera general,
no sé quién, si Cristian, Gloria, Claudia, tal vez me pueden indicar dónde creen que empiezan los cuidados paliativos, ¿no? Y a partir de esa pregunta, lanzar el conversatorio de esta noche. Buenas noches con todos. Nuevamente muy agradecidos por la invitación a esta ponencia. Normalmente los cuidados paliativos es una etapa que se da a las personas durante el proceso de la enfermedad. Todo el proceso de la enfermedad. Se dice normalmente que se los da al final de la vida, pero la verdad no. Se los da durante la enfermedad porque hay tantas enfermedades que requieren la asistencia y el acompañamiento. En realidad, la palabra paliativo viene de una palabra de latín que significa paliar, cubrir, proteger, acompañar, cobijar. Es el significado que tiene esta palabra de cuidado paliativo. Entonces, en sí, el cuidado paliativo se debe dar durante el proceso de la enfermedad para ayudar a controlar los síntomas que traiga esta enfermedad. También para que durante la enfermedad, sobre todo el dolor que puede mortificar tanto a la persona, para que su proceso de enfermedad sea menos doloroso. No solo es acompañar, porque a veces nos pensamos que decimos el cuidado paliativo es solo para que se muera en el momento de morir y no. Claro que eso también va a llevar a que tenga una muerte menos dolorosa, o sea, más fácil este proceso de morir. Como decías, Cristian, con el acompañamiento de la familia, con la intervención del personal de salud, con el cuidador. Pero para que esto se dé, nosotros, personas que trabajamos con los pacientes, debemos conocer sobre todo el proceso de la enfermedad, todo lo que significa la enfermedad que tiene el paciente para poderlo acompañar, para que a nosotros mismos no nos asuste, porque de verdad ver sufrir a una persona sí es doloroso, y sobre todo cuando de pronto tenemos que despedirla, cuando ya tiene que dejar este mundo. Entonces sí es bastante doloroso, entonces tenemos que nosotros autocapacitarnos, leer, conocer la enfermedad, qué es lo que va a venir luego e incluso estar preparados para la muerte. Muy bien. Bueno, no sé si... Pues... Adelante. Yo no estaba muy enterada de lo que eran los paliativos, pero sí estuve leyendo y me informé un poquito. Y apenas hiciste la pregunta, pues me imaginé desde el comienzo, ¿no? Como explicó Gloria muy bien, no solamente al final de la enfermedad de la persona, sino desde el comienzo, todo el tiempo está presente los paliativos en el proceso de la persona. Muy bien, Cristian, no sé si deseas compartir algo más, tal vez. El micrófono, Cristian, lo tienes apagado. Ahora listo. ¿Me escuchan? Genial. Buenas noches a todos y a todos los compañeros que en esta noche están con nosotros y a todos los cuidadores que en este momento se están integrando a la red y están tomando notas de esto, porque es importante que lo tomen de todo lo que se vaya a hablar acá, porque es un aprendizaje que todos vamos a tener. Como decía la compañera Gloria Carrión, Cristian, es muy importante y la pregunta que hiciste es bastante importante. Me llama la atención porque realmente cuidados paliativos empieza desde que el paciente o aquella persona pues se le ha declarado o se le declara un diagnóstico completamente ya desfavorable, ¿verdad? Donde se le da ya un porcentaje de tiempo que pues va a ir su área o su salud va a irse deteriorando, va a irse degenerando un poquito más, ¿verdad?
Y cuidados paliativos, más que todo, a veces no entendemos que no es solamente estar ahí con el paciente, sino que ese englobe de cuidados paliativos engloba todo lo que es integral y entre ellos el cuidado. Entonces podemos decir, o puedo decir, como dice la compañera Gloria, que empieza desde que nuestro pacientito empieza en ese estado de salud y a ir hacia atrás, digámoslo así, que su salud comienza a deteriorarse. Ahí empieza lo que es el cuidado paliativo, el acompañamiento, tanto psicológico como espiritual y como físico también, porque no podemos separarlo, sino tenemos que hacer como algo integral. Muy bien, justamente cuando nos encontramos en una situación, cuando tal vez hemos recibido la noticia de un diagnóstico, tal vez adverso o no esperable muchas veces, es un dilema realmente, ¿no? Preguntarnos o hallar una respuesta adecuada a esto, ¿no? ¿En qué momento tendríamos que brindar estos cuidados paliativos, ¿no? Debido a que no sé cuál es la perspectiva en Ecuador, en Costa Rica, Colombia, respecto a la salud, a la prevención, estoy mal, a la salud preventiva, ¿no? Aquí en Bolivia estamos muy atrasados en ese sentido. Creo que a nivel latinoamericano, Cuba es uno de los países más adelantados, ¿no? Respecto a la salud preventiva, de manera general. Ya que con mucha, no sé si decir vergüenza tal vez, en mi país acostumbramos a ir cuando, no sé, mi muela está colgando, recién voy al odontólogo, ¿no? Cuando mi estómago está a punto de estallar, recién voy al médico, ¿no? Si no, utilizo justamente paliativos, ¿no? Algunos medicamentos que me van a hacer pasar el dolor de muela y tal, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención en mi país, les digo, ya me compartirán tal vez ustedes cómo es en su país, pero lastimosamente en mi país es así, ¿no? Hasta que la enfermedad no está crónica, recién vamos al médico, ¿no? Quizás exagero un poquito, pero en Bolivia es así, lastimosamente. Cuando tal vez podríamos acudir al médico, podríamos acudir al psicólogo y tal, o al odontólogo y demás, antes, ¿no? A priori, antes del que el problema sea grave, pero lastimosamente nos llegan los pacientes cuando ya están en las últimas, cuando nos llega un diagnóstico con un cáncer terminal o con una enfermedad crónica, ¿no? Donde tal vez a veces es un poquito complicado lidiar, cómo afrontar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer uso de algunas herramientas, ¿no? Y aquí les iba a participar algunas de las herramientas que en salud, principalmente mental, se utilizan, ¿no? Una de ellas es la empatía. No sé si alguno de ustedes ha estado en alguna charla, en algún conversatorio donde justamente con Juan Carlos, y creo que también Gloria estaba ahí, hablamos de la empatía, ¿no? De cómo nosotros podemos tener la capacidad de entender qué le está sucediendo al paciente cuando le dicen, Cristian, te queda un mes de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuar? Entonces, si nosotros tenemos a un paciente que está con determinados signos y síntomas, pues anticiparnos, ¿no? Y no sabemos a veces cómo es el personal de salud. Hay doctores que te dan la noticia sin filtro, pero ahí estamos nosotros, ¿no? Como cuidadores, estamos como tal vez psicólogos, enfermeros, etcétera, etcétera, para poder advertir, ¿no? Para poder anticiparnos a que no se dé una noticia así como un balde de agua fría. Otra de las herramientas que justamente sugiero en este sentido es la escucha activa, ¿no? De aprender a escuchar, de que las personas puedan ser un poco más perceptivas respecto a los dolores que sienten, respecto a las molestias y tal, y lo puedan comunicar, ¿no? Es otra de las habilidades que justamente usualmente sugiero que puedan poner en práctica, ¿no? Otra consiste en preguntar antes de que suponer. No sé si alguna vez les ha pasado que lo hemos visto a algunos de los pacientes estirándose o tal, y, no, decimos, está con dolor de estómago, pero resulta que no era el estómago, ¿no? Capaz tenía, no sé, un dolor de cabeza y tal. Entonces, es importante preguntar para poder brindar cuidados paliativos. A veces, normalmente caemos en el pecado de suponer, ¿no? De anticiparnos y negativamente usualmente.
Son algunas de las técnicas, algunas de las sugerencias que les puedo brindar para poder generalizar o transmitir, socializar qué tenemos que hacer con las personas que nos necesitan a nosotros. No todos tal vez viven como nosotros el cuidado de los pacientes con enfermedades terminales, y realmente es una situación muy complicada. Ya tal vez alguno de ustedes pueda compartir si han sentido impotencia al no poder ayudar a alguien, al sentir tal vez frustración, al no poder entender lo que nos dice o cómo es el dolor que manifiestan y tal. No sé, ¿quién de ustedes desea compartir? Tu micrófono está apagado, Gloria. Gracias. Ahora sí. Se dice que por estudios en el mundo hay aproximadamente 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos, de los cuales únicamente un 14% recibe estos cuidados. Y un 78% de los pacientes o de los enfermos se encuentran en los países de ingresos bajos, que la verdad no los reciben. Como decías, de pronto en Bolivia la salud sea muy descuidada. Normalmente los cuidados paliativos se los da a las personas, especialmente con un diagnóstico de cáncer, a las personas que tienen algunas enfermedades pulmonares, cardíacas, a los pacientes con SIDA, que son las enfermedades que de verdad les traen bastante sufrimiento, y que sobre todo cuando ya están en fase avanzada y ya no tienen cura, o sea, ya no tienen curación. Entonces ahí es cuando se debe aplicar los cuidados paliativos, que la verdad es más para aliviar los dolores. Entonces, sobre todo el dolor que es tan molesto. No sé si les ha pasado que cuando uno se pincha apenas con la puntita de una aguja duele todo. ¿Cómo será una persona que tiene cáncer en el hígado, no sé, un tumor en el cerebro, los dolores que debe estar sufriendo esta persona? Entonces es por esto que debe dar los cuidados paliativos a ver, en mi país, en Ecuador, sí hay los cuidados paliativos, pero no todos lo pueden recibir. Únicamente, pues, los pacientes que tienen seguro del IES, y claro que el Ministerio de Salud Pública también los ofrece, pero la verdad, por ejemplo, para manejar el cáncer, aquí nosotros tenemos un hospital o una red de hospitales que se llama Solca. Solca es el encargado de tratar el cáncer, pero atiende los pacientes del IES y atiende pacientes del ministerio, pero si la persona no alcanzó a coger una cita o lo que sea, o no le lograron hacer la transferencia, pues le toca pagar. Estos tratamientos los costos son muy elevados. Entonces hay personas que deciden mejor quedarse en la casa y sufrir los dolores y bueno, y la familia verle sufrir y hasta que por fin se muere, porque la verdad, pues son demasiado caros los tratamientos paliativos. Sí, algo muy importante, Cristian, es una frase muy bonita que tal vez nos podemos grabar, es que cuando ya no se puede curar, llega el momento de cuidar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Cristian? Que en nuestros países, por ejemplo, o ahorita puede haber personas que están viviendo esta situación con un pacientito en etapa terminal, y viene el momento de la frustración, realmente la frustración, donde los familiares no entienden la enfermedad, no entienden qué está pasando, qué puedo hacer. Ahora, agreguémosle a esto, compañeros, la situación de que el pacientito o ese paciente sea una persona completamente que no puede hablar, no puede gesturar ningún movimiento. Y entonces la familia vive bajo ese susto, bajo ese miedo. ¿Qué hago? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo sé yo qué le está doliendo? No tiene expresión de palabras, no tiene expresión de gestos. ¿Cómo podemos nosotros poder entender a un pacientito que realmente, como dice la compañera Gloria Carrión, está pasando por un momento de dolor? Es ahí donde encontramos que la familia principalmente y quizás el cuidador también está pasando por un momento
difícil y frustrante porque no saben en qué momento poder tratar a ese pacientito. Qué difícil son vivir esos momentos. Perdón un momentico ya, Cristian. Yo quería comentar algo de acuerdo a lo que decía Gloria. En nuestros países la ley, la reglamentación, está lo de cuidados paliativos, pero dentro de las condiciones socioeconómicas no están para todo el mundo disponibles. Entonces, ahí viene el problema. Un grupo social tiene acceso a eso, a esos cuidados. Hay otros que no lo tienen porque no están en el sistema y aparte de pronto no tienen los recursos económicos. En el campo, en la parte rural se vive otra estrategia. Ahí por favor cerramos el micrófono que se está escuchando mucho ruido. Entonces, esa problemática que tenemos con las personas que no están en el sistema de salud de nuestros países, lo entramos a solucionar nosotros los cuidadores informales, los cuales debemos estar capacitados para esa labor. Como nos decía ahorita Andrea en el chat, que ella se ha capacitado para hacer ese trabajo, que no cualquier persona, como ustedes están diciendo, puede llegar de una vez a ayudar a una persona en su última etapa de vida. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya les hago una pregunta que me pareció sumamente interesante, que nos hace Katia desde la Argentina también, es qué estrategia puede tomar uno como cuidador informal si le sale la oportunidad de trabajar con una persona que ya está en su última etapa de vida. O sea, que no hizo uno el acompañamiento de todo el proceso, solamente va a ser el final del proceso de vida. Entonces ella pregunta que qué estrategia se podría tomar, que es una realidad que tenemos cuidadores informales, que nos pueden llegar eso, que de pronto el paciente está en la clínica y resuelven que vaya a morir a la casa, y en la casa pues no tienen el servicio de enfermería, de paliativos, entonces buscan un cuidador informal que sepa de paliativos para que acompañe el último proceso, que otra parte que me imagino que ustedes van a hablar, que en los cuidados paliativos no solamente es trabajar con el paciente, sino con la familia, es algo integral. Pero entonces la pregunta de ella, puntual, es si los contratan para trabajar con una persona que está en sus últimos días, ¿qué estrategia aconsejan ustedes para que puedan trabajar con él? Primero que todo, debe hablar con el doctor tratante de la enfermedad, contactarse con este médico que le estuvo viendo en la clínica o en el hospital para conocer sobre qué es lo que le aqueja, qué diagnóstico tiene la persona. Eso en primer lugar. Luego, hablar con la familia, revisar la medicación que tiene y sobre todo estar muy pendiente de lo que es la medicación, la alimentación. Normalmente estos pacientes ya están con sondas por todas partes. Entonces, debe leer mucho sobre la enfermedad, debe mirar videos, cómo debe proceder para, por ejemplo, en el caso de que no sepa cómo dar la alimentación enteral, debe mirar un video. Normalmente en la red se están ofreciendo muchos videos en el proceso de la formación en los cursos, donde nos enseñan todo eso. Entonces, autocapacitarse bastante y sobre todo, como decía, hablar con el médico que le estuvo tratando para conocer sobre el paciente, sobre el diagnóstico y sobre las órdenes médicas que debe llevar en la casa. Perdón, vuelvo a intervenir aquí. Eso está muy bien, Gloria, muchas gracias, pero me gustaría que cualquiera de los dos, Cristian, y en la parte psicológica, del acompañamiento, del aslistamiento, ¿qué estrategia podría tomar? Que yo sé que eso es difícil y no es de un día para otro, pero ¿cómo podríamos darle unos tips o una estrategia a Katia, que estaba preguntando sobre el tema? Bueno, lo que justamente iba a plantear son tres opciones, ¿no? La primera, que consiste en que los cuidados paliativos en una persona a la que
se le ha dado, entre comillas, la no tan grata noticia de que le quedan pocos días de vida, el objetivo es mejorar su calidad de vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a mejorar su calidad de vida? ¿Qué vamos a hacer para que para ese paciente que le han dicho que le queda una semana, un mes, un año y tal, o que le queda muy poco tiempo, podamos mejorar su calidad de vida? Preguntarle si es que puede movilizarse, si puede ir a algún lugar, si es una persona que no puede movilizarse y tiene que estar en cama sin poder salir y tal, ver algunas maneras para evitar el aburrimiento, ¿no? Plantearle actividades como, por ejemplo, la pintura. En ese sentido, sí, apoyo el tema de la lectura, tal vez de ver videos, de ver algunos aspectos que distraigan su atención de la enfermedad, ¿no? No centrarse en la enfermedad. El primer punto es ese. Si un paciente con una enfermedad terminal va a focalizar toda su atención en la enfermedad, si el doctor le ha dicho, señora, a usted le queda un mes, y se centra en la enfermedad, va a ser una semana, ya no va a ser un mes, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que es una persona que ya no está focalizando toda su atención en la enfermedad, puede que ya no sea un mes, puede que sea un año, 2, 3, no sé, ¿no? Entonces, las actividades que puedan distraer quizás la atención van a ayudar bastante, ¿no? Y esto va a ayudar a que podamos mejorar su calidad de vida, ¿no? Con actividades ocupacionales, no sé si han escuchado un poco acerca de las terapias ocupacionales, ayudan. El tema de los mandalas evitan que las personas se llenen de ansiedad por no poder salir, como estamos viviendo esta época, como hemos vivido hace unos meses, ¿no? El aislamiento, el confinamiento, etc. Otro aspecto que yo he manejado, y esto se los comparto porque lo he trabajado en terapia, no solamente con personas que han recibido una no tan grata noticia, les decía, de una enfermedad terminal, es manejar las etapas del duelo. No sé si han escuchado alguna vez acerca de las etapas del duelo, ¿no? Una persona a la que le dan una noticia no tan buena acerca de una enfermedad y le dicen, usted tiene cáncer, usted tiene tal cosa, ya no quiere vivir, ya no le haya sentido a su vida, ¿no? ¿De qué sirve que con una persona que tiene 20, 30, 40, 50, 60 años le dicen usted va a morir, ¿no? Atraviesa una serie de etapas que empieza por la negación, ¿no? No acepta la persona que tiene esa enfermedad, no acepta que le hayan dado esa mala noticia y busca una segunda opinión y el segundo doctor le dice lo mismo, el tercero, el cuarto y así hasta el 10º, ¿no? Entonces, en terapia eso se lo maneja como una serie de pasos, una serie de etapas, como les decía, que empiezan con la negación, donde rechazan la noticia. La segunda etapa pasa por la frustración, la impotencia y llega a la ira, ¿no? Entonces reniegan, no quiero tomar estos medicamentos, no quiero que me cuiden, no quiero que me inyecten, no quiero nada. Entonces se da la segunda etapa de la ira. ¿Y qué pasa cuando esta persona realmente ya no soporta, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que va a tener resentimiento, va a tener indignación, ¿no? Hasta que llegue una persona que puede ser un cuidador, que puede ser un psicólogo, un médico, no sé, quien le puede explicar qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el curso de la enfermedad y le puede explicar cómo es que ha llegado ahí. No es que de la noche a la mañana se ha levantado y ha empezado con un cáncer, qué sé yo, ¿no? Sino es algo que ha llegado y ha seguido un determinado curso. En ese momento la persona va a sentir incertidumbre, se va a sentir desconsolada, pero lo mejor acá es que vamos a poder negociar con la persona. La persona va a poder comprender su enfermedad. Cuando no aceptamos una enfermedad, cuando no la comprendemos. Pero una vez que les explicamos cuál ha sido el curso que ha seguido su enfermedad y tal, recién va a empezar a dudar. Puede que sí, ¿no? Va a poner en duda quizás. Cristian Méndez me ha explicado y me ha dicho esto, creo que es cierto. Y Gloria Carrión, cuando me visitó y me habló de esto,
me hizo comprender un poco más. Juan Carlos, Claudia, qué sé yo, entonces van a tener un cierto grado de comprensión de la enfermedad, ¿no? Y el cuarto paso ya es cuando realmente nada de lo que se les dice les ayuda, ¿no? Y ahí llegamos a una etapa de depresión, donde los pacientes ya no saben qué hacer, ya no saben cómo lidiar. Entonces ya ha pasado la etapa de la irritabilidad, ¿no? Cuando rechazaba los medicamentos y tal, y llega a otro momento donde le da lo mismo, si comer, no comer, si dormir, no dormir, si tomar medicamentos o no. Y aquí está el último paso, ¿no? Que se trabaja, que es la aceptación, ¿no? Cuando realmente analiza todo lo que ha sucedido, todo el proceso que ha seguido y acepta la enfermedad. Tenemos que llegar a este punto, ¿no? Y decirle, ¿sabes? Por este curso que ha seguido tu enfermedad, te han dado tantos meses, tantos años de vida. Pero resulta que yo puedo tener 30 años y tú 40, tarde o temprano todos vamos a morir. Y aquí está la tercera alternativa, ¿no? No sé la verdad si ustedes crean en Dios. La mayor parte de los psicólogos no creen en Dios. 9 de cada 10 psicólogos aproximadamente son ateos. Pero yo en terapia no hablo de Dios hasta que el paciente me abre su corazón a Dios. Y considero que realmente tocar el punto de la espiritualidad es muy importante. Y no percibir la muerte como el fin, sino que brindarles una esperanza. Imagínense, si nosotros como cuidadores no brindamos la esperanza a los pacientes a los que estamos atendiendo, van a perder un sentido a sus vidas. Y aquí está la tercera recomendación, ¿no? Hacer que los pacientes vivan con esperanza, que no le pongan fecha. Si el médico les ha dicho, Cristian, tienes 2 semanas de vida, Gloria, te queda 1 mes, Claudia, 1 año, el tema el aspecto temporal, bórrenlo, elimínenlo. Te han dicho 1 mes, pero puede que vivas 1 año. Hay que quitar de la cabeza este tema de cuántos días te quedan, porque si no vamos a estar como hemos estado en la pandemia. ¿Recuerdan? Nos han dicho en mayo, en agosto sale la vacuna. Llegaba agosto y uno contaba los días y no había vacuna. Luego te decían, no, en octubre ya llega, que Harvard y tal. Contaban los días y nos generaba frustración. De la misma manera, hay que procurar que si acaso está en sus manos el que no le digan al paciente, y ojo, esto no es ocultarle al paciente, sino es acompañarle en este proceso hasta que logre aceptar la enfermedad y decirle, ¿sabes? El doctor dijo 1 mes y ya han pasado 3. ¿Se dan cuenta? Y hacer que los pacientes mejoren su calidad de vida. Esa es la clave de los cuidados paliativos. Cristian, querías también responder algo. Adelante. Sí, claro. Muy interesante todo lo que se está compartiendo, y una de las cosas que don Juan Fernández, el compañero, decía, y la compañera Katia, que es cuidadora, ella preguntaba y decía, ¿qué puedo hacer yo al estar al final de un paciente que me acaban de dar? Agregarle a todos los comentarios que los compañeros han hecho y los consejos que cada uno de ustedes ha dado ha sido muy bueno. Realmente yo creo que llega el momento en que nosotros como cuidadores nos convertimos en esa persona muy importante para el paciente en su última etapa de vida, porque uno de los consejos sería, por ejemplo, saber escuchar. Saber escuchar, porque no podemos olvidar, y si Katia nos está escuchando, no podemos olvidar ahorita que el paciente tiene un abanico de miedos, y entre ellos el miedo a irse, el miedo a morir. ¿Qué es irme? ¿Qué es esto? Quizás llega el momento en que el paciente ha aceptado la enfermedad, pero hay una etapa de irse y ellos no se quieren ir. Ellos tienen miedo a irse porque piensan que algunos tienen la idea que es el final de la vida, y como decías, Cristian, pues ahí abarca mucho lo espiritual, cada uno cree en su Dios, pero qué importante es estar ahí, como dicen, al pie del cañón con ese paciente que tiene miedos. Entonces, creo que uno de los trabajos principales es escuchar atentamente. Se aplica una palabra que es acompañar,
pero acompañar no solamente significa acompañar, también significa escuchar, informar, enseñar, apoyar, cuidar. Ese es el trabajo de los cuidadores. Ahora, volvemos al mismo caso, el miedo que tiene el paciente de morir, el miedo, ese miedo que lo embarga, ese miedo que le dice qué va a pasar, qué hay después de esto, o qué va a pasar con mi familia, porque muchos de ellos no se quieren ir porque no quieren dejar a su familia, no quieren dejar a sus hijos, no quieren dejar a su esposa. Y hay un miedo tremendo para pasar de esta vida a la otra, y es donde el cuidador realmente es un apoyo, se transforma en un apoyo donde le puede mostrar con tranquilidad, con claridad, escuchar y expresar y tratar de manejar esos temores con el paciente que tiene miedo a irse. Enseñarle, como dijiste, es una etapa más. Morir no es que se acaba, morir es una etapa más que todos vamos a pasar, porque el círculo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, y todo lo vamos a pasar. Entonces yo debo tener tranquilidad y saber cómo comunicarme con ese paciente para que él tenga la tranquilidad y la confianza de poder pasar tranquilamente hacia la otra vida. ¿Qué podemos aplicar? Bueno, sencillamente, pues podemos estar con el paciente en ese momento que ya se tiene que ir o que ya tiene miedo, tomarle de la mano, decirles, quédate tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, va a estar bien todo. Una de las cosas que yo creo que todos sabemos, que dos de los sentidos que no se pierden mucho, y es el tacto y el oído. En un paciente en estado terminal no pierden el oído, no pierden el tacto. Entonces, mucho del tacto que podemos darle la tranquilidad, ponerle nuestra manita a ese paciente, decirle todo va a estar bien, no te preocupes, vamos adelante, o no te preocupes, le va a dar tranquilidad. Muchas veces el cuidador toma el lugar que debería tomar la familia, estar atento ahí, pero a veces la familia no puede por su trabajo, por sus situaciones. El cuidador forma un papel o tiene un papel muy importante en hacer que ese paciente pueda vencer esos miedos y esos obstáculos para poder, digámoslo así, ser libre y llegar a donde tiene que llegar, porque si el paciente, como dijiste, Cristian, es católico, pues va a creer en un cielo y en un cielo, no lo sé, si es musulmán, va a creer en otra cosa, y si cree en reencarnación, pues va a decir, bueno, yo voy a reencarnar en otro, o en un animal, o no lo sé, ¿verdad? Y mi deber como cuidador es no discutir su creencia, simplemente decirle, claro que sí, lo vas a hacer, no hay problema. Darle la tranquilidad que él necesita antes de irse. Claro que sí, las etapas van a ser muy importantes porque ellos van a pasar por esas etapas de negación, de ira, de negociación, y es muy importante, y creo que lo hemos enfocado mucho, en este sentido, que los cuidadores necesitan formarse todos los días, porque la formación no es de un mes, no es de un año, una formación es continua, continua, continua. Y si hablamos de cuidados paliativos, es una formación continua, porque necesitamos saber cómo tratar a ese pacientito que está a punto de irse realmente. Yo quiero aportar algo más. Todos los seres humanos tenemos esas preguntas que a veces no nos podemos responder nosotros mismos. Peor cuando se está atravesando un proceso de enfermedad es buscarle ese sentido a la vida. Peor cuando yo no entiendo qué es la muerte. ¿Qué es la muerte para mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Sabemos que todos vamos a morir. Somos conscientes todos que todos vamos a morir. Pero en este caso, al paciente que está en la etapa terminal, este paciente que ya está de pronto en agonía, si nosotros le hablamos de la inmortalidad, creo que en todas las religiones nos enseñan sobre la inmortalidad, que si yo creo en Dios, entonces muero, pero voy a vivir. Entonces, esto le ayuda a calmar un poco. La espiritualidad en la persona moribunda ayuda a calmar la ansiedad,
ayuda a controlar el miedo. Pienso y creo de que si nosotros estamos ahí cerca del paciente, si como cuidador se está, como decía Cristian, si le cojo la mano, le hablo al oído, incluso yo puedo decirle algunas palabras, decirle, ve, yo sé que vas a estar bien, si ya te tienes que ir, vete. Son palabras que de pronto pues nosotros lo estamos ayudando como a que se suelte de aquí, porque nosotros como seres humanos nos aferramos a lo que tenemos, a la familia, sobre todo si es el papá, sus hijos, y lo mortifica mucho el pensar que de pronto cómo está la situación de mis hijos, ellos van a sufrir. Bueno, y cuando es una mamá y si tiene hijos pequeños, lo mismo. Entonces, esto de nosotros acercarnos hacia él, hacia el paciente y decirle, darle una caricia en la frente y decirle, va a estar bien, todo va a estar bien. Tú desde donde vas a estar, porque nosotros vamos a trascender, desde ahí tú les vas a poder ayudar mucho. Y estas palabras les llenan, estas palabras los acercan un poco más a Dios. Yo he trabajado más de 20 años con personas mayores y créame que estos momentos son bastante difíciles, bastante duros. Cuando el paciente o cuando la persona mayor empieza el proceso de envejecimiento normal, llega un momento que se vuelve espiritual. Llega un momento que tú lo verás que de pronto se sienta en algún sitio y está rezando, está orando. Entonces, un momento que se acerca a Dios. Yo incluso conocí un señor que estuvo en la cárcel 40 años porque mató a una persona. Bueno, él salió muy resentido de la cárcel, muy resentido con la vida, con el mundo, con las personas, con todo el mundo estaba resentido. Entonces llegó a un geriátrico donde yo en esa época trabajaba y poco a poco nos fuimos acercando a él, y él empezó como a dejar el miedo, a dejar el resentimiento a un lado y empezó a involucrarse con las personas que estaban ahí, a conversar, a dialogar. Cuando al poco le detectaron un cáncer en el pulmón, creo, bueno, algo, porque él fumó mucho en la cárcel. Entonces tuvo el cáncer. Así que él mismo dijo, desde que hice la primera comunión, yo nunca más he ido a visitar a un cura. Yo quisiera confesar. Y él empezó a acercarse a Dios, que en el momento que él falleció, era algo como mucha paz, mucha paz. Entonces, son procesos que de pronto uno los puede ir construyendo con el paciente, con la familia, dialogando, escuchando, estando ahí, ayudando. Si yo soy la cuidadora, estando ahí, ver que el paciente tenga esos últimos días calidad de atención, que se sienta cómodo, si está acostado, que yo sepa que está bien la posición que está tomando en ese momento, que si le hace falta una almohada, se la pongo, que si de pronto veo que están los labios resecos, humedecérselos, o sea, la parte física, solucionar esa parte física de las necesidades de ese momento. Y yo creo que en ese momento uno siente la satisfacción tal de que cuando él se va, uno queda también tranquilo, ¿sí? Entonces, creo que es una conexión que uno tiene que hacer con ese paciente, con esa persona, y el respeto, ante todo el respeto por el ser humano, por la persona que está ahí. Es el respeto al cuerpo de esa persona. Sabemos que de pronto está bastante enferma, pero hacerle las cosas con un cariño tal de que yo sienta la satisfacción de hacerlo y que de pronto pueda ver en el rostro de él, aunque ya esté moribundo, ya esté agonizando, ver la satisfacción que siente al que yo le tome la mano, ¿sí? Y tratar de entenderlo en esos últimos momentos. Creo que eso es vital para uno y para el paciente primero y para uno luego. Sí, me recuerdo una vez el caso de una señora muy linda que ella estaba en su estado ya terminal, le quedaba, bueno, poco tiempo realmente, y me recuerdo que
que algo que decías, Gloria, era la conexión que tiene que haber entre profesional y paciente, entre cuidador y paciente. Es una conexión muy linda, tanto espiritual como también física, ¿verdad? Me recuerdo que esa señora, al final de su etapa de sus días, me decía, ¿me puedes hacer el favor de comprarme mariposas? Y yo, mariposas, sí, claro que sí, yo se las traigo. Y le compraba unos cromos de mariposa y me decía, pégalas en la pared aquí atrás. Y un día le digo yo, señora, le hago yo, cuénteme por qué te gustan tanto las mariposas. Y me dice, porque un día yo voy a volar como esas mariposas. Yo quiero ser como una de esas mariposas. Ser completamente libre del dolor que me está quejando. Y eso a mí me llenó tanto, tanto y me dio una conexión tan linda con ella hasta que se fue. De hecho, ella decía que las mismas mariposas que estaban en la pared se las pusiéramos en la cajita de ella. Pero la gente, las personas en estado paliativo necesitan, como decía la compañera, ese cariño, esa presencia de una persona, esas palabras que le vamos a decir, tranquilo, tranquila, no estás sola, estamos aquí contigo, quédate tranquila. Ellos necesitan escuchar esas palabras. Es un intercambio y como decía Cristian al inicio, la empatía es muy importante porque no puedo sentarme y esperar que pase lo que tenga que pasar con el paciente. No, tengo que acercarme a él sabiendo y reconociendo que es una persona que merece cariño, merece respeto, merece que se le ayude y que se le dé la tranquilidad de que él va a partir, se va a ir en algún momento. Eso es muy importante y así muchas cosas que podemos conversar con respecto a este tipo de paciente que son aprendizajes muy lindos y que yo realmente invito a todos los que nos escuchan que no tengan miedo a tener un paciente en cuidados paliativos. Es algo muy hermoso compartir con ellos, tener esa experiencia de estar cerca de una persona que sabe que su vida se está cortando. Cristian. Sí, realmente, qué importante es, ¿no? Tener una perspectiva distinta, ¿no? Y cuando uno, como por medio de las experiencias que hemos compartido, puede aprender un poquito más, creo que es el plus que le podemos dar a las personas a las que podemos ayudar. Cuando terminaba mi intervención hace un momento, justamente hacía referencia a qué sentimos cuando no podemos ayudar a alguien, ¿no? Qué emociones, o sea, realmente he estado casi 6 meses trabajando, apoyando un poco al Ministerio de Salud aquí en mi país con los casos de COVID, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Y estos últimos 2 meses hemos estado brindando unos talleres en salud, ¿no? A personal en primera línea. Y escuchábamos experiencias como que enfermeras y médicos decían, ya no sabía qué hacer por el paciente, ¿no? O sea, han hecho todo lo que podían hacer y hay pacientes que no han podido salvarse, ¿no? Recordaba estas experiencias del personal de salud aquí en mi país y cuando hablaba Gloria y hablaba Cristian, recordaba, ¿no? La frustración que muchas veces se siente. Y justamente consiste en los cuidados paliativos en mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar esos momentos donde quizás sienten dolor, sienten molestias, también sienten ellos impotencia porque quisieran hacer muchas cosas. Pero la calidez humana que les podemos brindar yo creo que no tiene precio, o sea, no tiene precio. Y no importa si eres médico o eres un familiar. Cambiar la perspectiva yo creo que sí lo es todo, ¿no? Cambiar la mentalidad de las personas y que, como decía, no entender la muerte como el fin, como lo último, como que ya no queda más, ¿no? Sino que quizás viene lo mejor, porque hoy siento dolor, hoy siento miedo inclusive, ¿no? Sentimos miedo ante la enfermedad y tal, pero si disfruto estos últimos días, estos últimos meses,
quizás en realidad pueda cambiar la perspectiva y no sean los últimos días ni los últimos meses, ¿no? Y se los digo con mucha sinceridad, he conocido personas que les han dado días, meses de vida. Ya han pasado años y siguen vivos. Uno de ellos es mi sobrino. Tengo un sobrino que cuando tenía un mes de vida tenía como diagnóstico obstrucción de la arteria aorta, imagínense. O sea, le han dicho, su hijo, a mi hermano le han dicho, su hijo va a vivir 24 horas. Era una noticia como para pegarse un tiro como padre, como madre, pero creo que la esperanza realmente, aunque se oiga como si fuese una frase muy trivial y tal, es lo último que se pierde. Realmente, si una persona no vive sin esperanza, es como que no sirve su vida, no haya sentido a su vida. Y también quería compartirles que una persona, aunque esté postrada en cama, aunque no pueda movilizarse, tiene mucho por hacer, mucho por compartir, mucho por enseñar, porque sinceramente yo creo que las personas que han recibido un diagnóstico terminal son de las personas más resilientes que existen sobre la faz de la Tierra, porque no es fácil estar en cama, no es fácil que te den un ultimátum, ¿no? Creo que sí, son personas que también necesitan apoyo y necesitan calidez humana, lo repito, calidez humana. Tu micrófono, Gloria, está apagado. Sí, gracias. Hemos hablado mucho sobre los sentimientos, de lo que nosotros tenemos que hacer frente al paciente que está en estado ya pues terminal. Eh, Aquí en Ecuador, en la etapa COVID, en el tiempo que, bueno, los momentos que fueron más críticos, hubo unos muestras muy bonitas por parte del personal de salud en los hospitales, que ellas llevaban su celular y les hacían videoconferencias con la familia que estaba afuera. De pronto les ponían y la familia les decía pues cosas, palabras bonitas: te vas a sanar, ten fe, mucha fuerza, nosotros te estamos apoyando, no podemos entrar, pero estamos aquí contigo. En otro hospital se escribió cartas, la enfermera salía y recibía las cartas de los familiares y luego iba y le leía al paciente, aunque estaba inconsciente o estaba sedado, pero se lo leía. Fueron gestos muy bonitos y que a muchas personas pues agradecen en estos momentos. Otros se tuvieron que ir, pero son gestos que de pronto nacieron por parte de ellas porque ya no se sabía de verdad qué más hacer. Fueron una imagen que dio la vuelta al mundo también, el hijito que se subía a la ventana del hospital para ver a su madre cada noche hasta que la vio morir. Entonces la enfermera le decía adentro, su hijo le está acompañando, no puede estar aquí, pero le está viendo desde la ventana. O sea, son cosas que de pronto la persona que está en este momento despidiéndose, yéndose, va a sentir esa compañía, va a sentir que alguien está conmigo en ese momento. Y otra cosa que como cuidadores, como familiares, como personal de salud, tenemos que agradecerle también a la persona, si es mi madre o si es incluso a la persona que yo cuido, agradecerle, decir, me enseñaste mucho, me enseñaste, mientras estuve contigo aprendí mucho de ti, y yo te agradezco. Te agradezco todo lo que hiciste por mí, todos los consejos, las pláticas que tuvimos juntos, y son cosas que él se va a llevar, que él en ese momento las siente dentro de su corazón y se las va a llevar. Y bueno, yo pienso que los cuidados paliativos sobre todo es los cuidados que se da a nivel, aparte de lo que es el apoyo emocional, el apoyo que se da como personal de que somos de salud, como cuidadores, controlar mucho lo que es el dolor. O sea, no dejar que sufran dolor. El dolor, yo pienso que es lo peor en una enfermedad, la ansiedad, estarlo, o sea, escucharlo, conversar, que él se olvide que está enfermo, que le dijeron que ya se va a morir dentro de 2 meses o dentro de una semana, evitar la depresión. Yo sé que tenemos muchos medicamentos que nos van a ayudar a esto, pero por ejemplo,
los opioides que se recetan, eso da muchas alucinaciones al paciente. Entonces, por ejemplo, en esos momentos estar ahí, acompañarle, hacerle sentir de que no está solito, de que las cosas que de pronto puede estar hablando, lo que sea, que alguien le está escuchando, ¿no? Los delirios que tienen, o los momentos que se fatiga, que no puede respirar, los momentos de disnea, o cuando está con diarrea o con hemorragias, lo que sea, estar ahí, estar nosotros con las manos, o sea, ahí ayudándole. Ese es nuestro trabajo como cuidador. No, bueno, ya se está muriendo, entonces me siento en un rinconcito a chatear ahí. No, eso no. Es que se ven casos, o sea, aparte de lo bonito que se hace con los pacientes, se ven casos aislados de que, bueno, tengo que estar aquí en el hospital porque como ya se va a morir, entonces alguien tiene que estar acompañando, entonces saca el celular y bueno, pues no hay nada que hacer, el otro ahí está. Entonces evitemos esas cosas, o sea, sintamos, querramos que nosotros en nuestro corazón amemos lo que hacemos. Pienso eso yo y bueno, son palabras como de aliento, a que no nos dejemos de pronto llevar por las cosas más cómodas, sino demos lo que nosotros somos, lo que nosotros, para lo que nos hemos preparado. Bueno, Sí, muchas gracias a todos. Sí, sigue, Cristian, sigue. sí, gracias por todo eso, porque son enseñanzas muy lindas. Gracias, Juan, porque realmente aprendemos mucho y que nos quede en nuestra cabecita esa frase de si ya no se puede curar, entonces llegó el momento de cuidar. Y cuidados paliativos, como decía la compañera y los compañeros, todos los que han participado, es cuidar, pero cuidar con amor, cuidar, guiar con amor, ayudar con amor. Que haya un gran cambio en la vida de esa persona que está a punto de irse de este mundo, que él pueda sentir o ella pueda sentir el calor de una persona, de ese cuidador que está ahí y que no siente miedo por estar con ese paciente, que ese paciente pueda sentir ese calor, esa conexión con el cuidador o el profesional de salud para él poder pasar a la siguiente vida sin miedo y sin miedo, sin depresión, sin rabia de lo que me ha pasado, sino que le podamos brindar ese apoyo de amor y de paz para que ellos puedan irse. Nos toca a nosotros cuidar, quizá nos tocará también cuidar uno de nuestros familiares también. Entonces, todo eso es una enseñanza muy linda, pero todo lo que tiene que hacerse, que se haga de acá, de corazón, no como decía Gloria, de acá. Lo hago por hacer, porque me están pagando por hacerlo. No funciona así. Funciona cuando yo lo hago por amor y porque es mi vocación y porque quiero ver que esa persona que está enferma en su estado terminal ya pueda sentir la paz que necesita sentir para poderse ir y poder ayudar a la familia de ese paciente a entender lo que está a punto de pasar, esa transformación linda que va a pasar con ese paciente cuando se nos vaya ya de nuestras manos. Juan. No, Cristian, muchísimas gracias. Un tema muy sentido. Invitarlos a que sigan acompañando miércoles en estos temas de intro. ¿Ya quiere decirles algo, por favor, Claudia? Sí, me parece la verdad un tema muy interesante, de verdad que nos conmueve a todos, a los que estamos estudiando y aprendiendo. Llega un momento que tenemos que aprender todo eso, así sea para nuestros compañeros. Y pues muchas gracias a todos los que primero con sus conocimientos nos han aportado y nos han enseñado, y a todas las demás personas que están aquí escuchando para aprender. Entonces, pues muchas gracias a todos. El próximo miércoles continuaremos con el mismo tema. Gracias, Claudia. Sí, para dentro de 8 días vamos a seguir con este tema, que tenemos bastante para aprender
Como les digo, en la red estamos a tocar este tema, nos demoramos, pero queríamos hacerlo con profesionales como ustedes los han visto, con experiencia, y lo que les hemos dicho, con profesionales que están al día a día trabajando en este momento, pues, que necesitamos. Entonces, invitarlos para dentro de 8 días, comprometer a los conferencistas dentro de 8 días, eh, para que nos acompañen y sigamos hablando sobre este tema tan importante, tan pertinente. Y no olviden que si tienen preguntas las pueden ir haciendo desde antes o en el tiempo del conversatorio y yo las replico. Personalmente estoy aprendiendo muchísimo de este tema. Les agradezco mucho a Cristian en Costa Rica, a Gloria, a Cristian en Bolivia, una visión excelente, que es lo que quiere la red trabajar en esto, no quedarse en lo académico, en los libros, en lo que se dice, sino en la práctica del día a día de lo que vivimos nosotros. Claudia, muchísimas gracias, espero que nos puedas seguir acompañando. Muchas gracias por el apoyo que me diste. Y no más, entonces, muchísimas a todos, un abrazo, cuídense mucho. Acuérdense que la pandemia no se acaba, estamos ahí cuidándonos todos. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Realmente